Aquel último domingo del segundo mes del año de 1895 es una marca para la Cuba de todos los tiempos. Unidad, independencia, identidad, patria, libertad. Ubicados en escenarios y épocas diversas, son conceptos que definieron los destinos de cada uno de ellos, pero definen los de cada uno de nosotros. ¿Qué no debemos arriesgar? Les pongo un ejemplo. Muchos de los generales que descansan en este panteón eligieron superar diferencias por una causa común. ¿Por qué tomar esta determinación? ¿Cómo sabían que la prioridad era la nación? Muchas veces el imaginario coloca, profesor, en Baire el reinicio de las guerras de independencia. Sin embargo, historiadores e investigadores hablan de una proyección nacional. ¿Cómo se podría explicar esta tesis? Sí, en realidad toda la organización que se hizo, el Partido Revolucionario Cubano, organizó para que hubiese un levantamiento nacional de todas las comarcas del país, que tributaran a este alzamiento en armas de los cubanos. Desgraciadamente, por múltiples razones, desde el fracaso de la Fernandina, algunos de estos municipios no respondieron al alzamiento. Y solamente lo hicieron Matanzas, en Ibarra, donde se alzó López Coloma con Juan Gualberto y otros, Hawái Grande con el doctor Martín Marrero y Hawái Chico o Charcones con Pedroso y otros elementos, viendo algunos elementos de La Habana. De ahí en fuera, solo Oriente respondió. Por ejemplo, Guantánamo, que tuvo entre 9 y 10 alzamientos. El mismo Baire no fue en Baire propiamente solo. En Manzanillo hubo alzamiento en Bayamo, también con Joaquín Estrada. Hubo alzamiento incluso en Las Tunas, con los hermanos Capote Sosa. Holguín con Miró apoyando a los hermanos Sartorio. Siempre abogamos porque se le nombre el grito de Oriente y no el grito de Baire. E incluso podríamos hacerlo más, el grito de Cuba. La historia recoge aproximadamente más de 35 levantamientos. Entre ellos se destacó Matanzas. Analicemos lo que sucedió ese día en este territorio. La patria enlutada, aberrada, sometida al amo español y sus hijos oprimidos, no había otro camino que la independencia. Por eso marcharon a la Manigua, donde apenas escuchaban el cantar de las aves y el agua fresca de la cieneguita. El doctor Martín Marrero y otros 40 jóvenes dieron el grito de independencia aquel 24 de febrero de 1895 al sur de la provincia de Matanzas, como lo había pensado José Martí. Una vez que están reunidos los 41, pues la primera actividad que realizan pues es reconocer como el jefe militar ya del alzamiento al propio José Lázaro Martín Marrero. Después distribuyen las únicas 10 tecerolas que habían logrado obtener para el alzamiento con las 2000 cápsulas que tenían y por supuesto las escopetas de caza y machetes que algunos habían traído. Marrero y su tropa caminan en busca de refuerzos prometidos por Pedro Betancur. Esperan en la Manigua, escuchan el ruido de las locomotoras y asumen que algo no estaba bien con el movimiento. Temen por el fracaso del alzamiento en la finca La Ignacia de Ibarra, desde donde debían llegar apoyos y las orientaciones. Los exploradores avisoran el avance de los españoles. El 26 de febrero de 1895, en Palmar Bonito, entablan combate con las fuerzas españolas. El combate de Palmar Bonito del 26 de febrero de 1895 fue victorioso para las fuerzas insurrectas, para los 41 hombres que dirigía José Lázaro Martín Marrero, porque los españoles atemorizados con la descarga intercambiaron algunos disparos, pero retrocedieron. En tanto, en la finca La Ignacia, cercana a Ibarra, el 24 en la mañana, Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma se lanzan al campo con un grupo de hombres que no pasaban de 16. El día 28 fueron capturados y encarcelados en el castillo San Severino. A López Coloma, el líder del alzamiento en Matanzas, lo fusilan. En La Sirena y La Ignacia se divisó el sol de la libertad. Los matanceros prendieron la antorcha de la gesta libertaria para continuar las luchas por la independencia. Nos está demostrando que los abuellenses cumplieron con la orden de José Martí. Lograron
alzarse, hacerse sentir y hacerse fuerte y por supuesto combatir a las tropas españolas. Fue este el primer combate frontal en la zona occidental de Cuba en la guerra del 95 y el cuarto de toda Cuba. Realmente puso de manifiesto esa efervescencia revolucionaria, esa vocación independentista y liberadora que los ahuellenses habían demostrado en la guerra del 68. En estos sitios aún se escucha y se siente la hidalguía y la decisión de patria o muerte de los mambises cubanos. Hoy estas tierras son libres y los obeliscos de estos lares honran a quienes dejaron todo por Cuba. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quien creyó y concretó el 24 de febrero descansó durante la República Neocolonial en este retablo junto a sus compañeros de lucha. Para ese entonces, 1895, llevaba más de 10 años viviendo en los Estados Unidos. Martí no descansa, anda en busca de un factor determinante para lograr la contienda. ¿Por qué era tan importante esa unidad entre todos los cubanos? Bueno, se decía que la unidad era básica para poder lograr los objetivos del partido, que era promover de nuevo la guerra en Cuba, preparar y promover la guerra en Cuba. El alma en la fundación del partido fue Martí, pero el partido lo fundan un grupo de personalidades extraordinarias de la cultura cubana y del proceso revolucionario cubano separatista. Sin los elementos de Tampa, Cayo Hueso e Ybor City, no hubiera nacido el partido. Sin los emigrados de New York, donde está incluso el club Los Independientes, al que pertenecía a Martí, que pertenecía a Gonzalo de Quesada, no hubiera habido Partido Revolucionario Cubano. Sin los elementos en Cuba, que eran los que tenían que responder a ese trabajo del partido, no hubiera habido Partido Revolucionario Cubano. O sea, el partido es la creación de un conjunto de células, tanto de migrados como de separatistas en Cuba. El Partido Cubano nace de la unidad. La unidad hubo que gestarla, hubo que construirla a partir de los muchos elementos de desunión que había. Se imponían visiones diferentes en el sentido de político más amplio, de futuro. Es lo grande de estos hombres, que son capaces muchas veces de dejar sus propios intereses, de echar a un lado sus propios intereses para darle lugar a los intereses de la gente. Ese día aprendimos lecciones que acompañaron a los cubanos de ayer, pero que no deberían olvidar los cubanos de hoy. La orden fue transmitida a Juan Gualberto Gómez. A pesar de toda la labor organizativa que se realizó para provocar el levantamiento simultáneo en varias zonas del país, en el occidente, si bien se produjeron sublevaciones, no tuvieron resultados exitosos. Podemos decir que el 24 de febrero fue una realidad palpable gracias a la región oriental. Sin embargo, significó el reinicio de la Guerra de Liberación Nacional y aunque no culminó con la verdadera independencia, sí demostró que las previsiones e ideas de José Martí eran válidas para Cuba y el resto de América Latina y se comprobó la viabilidad del apoyo al exilio. Como homenaje a aquella fecha, se escogió para que se proclamase la Constitución de la República de 1976 y se votara la del 2019, símbolos de continuidad y resistencia del pueblo cubano. Desde Santiago de Cuba, Gretchen Gómez y Rocío López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Profesor, aún con dudas, con divisiones, con incertidumbres, se logra concretar el levantamiento, inicia la guerra. ¿Qué se ponía en riesgo si no se lograba esto? Mirando un escenario probable, ¿qué pudiera haber pasado con Cuba si no se logra esa unidad del 24 de febrero? Si no se logra esa unidad de acción, se puede resumir diciendo que no hubiera habido ningún proceso revolucionario que nos llevara a la República y aún con todos los defectos de esta República, con todo lo conculcado que fue la independencia cubana, se logró un escalón que no se hubiera logrado nunca sin esa unidad. Desgraciadamente, otros factores muy poderosos influyeron en el asunto. La intervención norteamericana no fue ningún juego,
Fue algo realmente muy poderoso que creó una situación muy difícil a los cubanos y además incluso chantajearon con la enmienda Plan. Las lecciones que nos deja aquel último domingo de febrero de 1895 bien podría darnos señales de los conceptos que no debe olvidar un cubano de raíz. Estos hombres con sus diferencias tuvieron que tomar una decisión, una que definió lo que hoy somos. Como ellos lo hicieron ayer, a nosotros nos toca hoy tomar nuestras decisiones. Pensamos en la responsabilidad que implica. Al final, la Cuba que construyamos hoy es la que heredarán nuestros hijos.